Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Democracia en la Mesa del Instituto Nacional Electoral. En esta emisión hablaremos o haremos un balance de la organización del proceso electoral local que tuvo lugar este año el 5 de junio pasado y que se logró que en 6 estados de la República tuvieran procesos electorales exitosos. Nos acompañan Dania Rabel Cuevas, quien es consejera electoral del INE y presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Electorales, y el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien es presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2021-2022. Ambos protagonistas fundamentales de este exitoso proceso electoral local en las 6 entidades. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Bueno, ¿cómo fue esta organización de los procesos electorales? En términos generales, los resultados se conocieron a tiempo y los actores políticos hicieron lo conducente. Pero ¿cuál sería tu primer balance, Dania, de este proceso electoral o estos procesos electorales? Bueno, como bien dices, tuvimos elecciones en 6 entidades federativas. En las 6 entidades federativas se renovaron las gubernaturas. Además, en el caso de Quintana Roo, se renovó también el Congreso del Estado. En el caso de Durango, los ayuntamientos también. Y eso implicó que el pasado 5 de junio la ciudadanía acudió a elegir 436 cargos de elección popular. La coordinación en este Sistema Nacional de Elecciones con los organismos públicos locales electorales es fundamental y desde luego no es algo sencillo. Para eso tenemos que hacer una planificación muy específica en donde establezcamos qué actividad le toca a cada uno, ¿no? Qué le toca al INE, qué le toca a los soples. Hicimos para ello un calendario y también hicimos una coordinación integral de este tema, una planificación en donde establecimos 1099 actividades que hicimos entre los propios soples y el propio Instituto Nacional Electoral. Yo diría que cada elección tiene sus peculiaridades, tiene retos específicos. En este caso, la coordinación ya está muy aceitada entre el propio INE y los organismos públicos locales electorales. Sin embargo, un reto al cual nos enfrentamos que no habíamos pasado en otras elecciones tiene que ver con el tema presupuestal. Eso también hay que decirlo claramente. De las 6 entidades federativas que tuvieron elecciones, en 3 organismos públicos electorales hubo alguna afectación presupuestal. En Aguascalientes hubo una afectación a su presupuesto del 26%, en Quintana Roo del 16%, en Durango fue fatal, del 47%, y eso implicó que tuviéramos que hacer las actividades con mucho mayor presión, ¿no? En el caso de Durango, por ejemplo, pues tuvimos que hacer un trabajo muy coordinado con la autoridad electoral local para poder allegarse de los recursos. No podían implementar su PREP, le tuvieron que dar una ampliación presupuestal de 19.5 millones de pesos, tuvieron también que actuar ya hasta abril como garante el gobierno del Estado para que se pudiera firmar con los proveedores para hacer la impresión de las boletas y producción de los materiales electorales, y todo eso pues implica una mayor presión. Sin embargo, de la mano pudimos sacar de forma exitosa estas elecciones y llevarlas a buen puerto. A pesar de las vicisitudes que ahora nos comenta la consejera Rabel, 1099 acciones, no se dice rápido, pero son un montón de acciones coordinadas, y esta, digamos, deficiencia presupuestal, a pesar de eso, que si quieren ahorita lo abordamos con un poquito más de profundidad. José Roberto, ¿están claras las reglas de lo que le toca hacer a cada quien, tanto al Instituto Nacional Electoral como a los organismos públicos locales, en el caso de procesos electorales locales? Fíjate, Rubén, que están absolutamente claras las reglas. La reforma de 2014 ciertamente generó un modelo electoral complejo. Para muchos y muchas fue una sorpresa de lo complicado que había quedado ese modelo, donde una misma secuencia de actividades se compartía o se comparte en realidad entre autoridad nacional y las autoridades locales. Un mismo tema, por decirlo así, va y viene en el ámbito local y en el ámbito federal o nacional ahora. Es complejo, sí, pero estamos ya a muy buen momento de decir que es un modelo que se ha sentado, lo mencionaba ahorita la consejera Rabel. Es un modelo que ya nadie se puede llamar a extrañeza, es un modelo que ya está asimilado en la cultura institucional de los soples y del INE. En suma, las reglas son claras y digamos
ya estamos trabajando muy bien, muy en armonía, autoridad nacional y autoridades locales. Y si me permite, Rubén, de forma muy rápida sobre esta primera gran impresión del balance que preguntabas al inicio, yo diría fue absolutamente positivo el balance, o es, hoy por hoy, y añadiría a lo que ha señalado la consejera Rabel, el hecho que introdujimos pruebas pilotos, proyectos innovadores, a pesar del gran trabajo que venían desarrollando las entidades federativas, porque hay que recordar que era al mismo tiempo de organizar revocación de mandato. Entonces, no obstante el cúmulo de trabajo, se pudo innovar precisamente con una iniciativa de la consejera Dania de voto anticipado en Aguascalientes. Se pudo por tercera ocasión consecutiva hacer prueba piloto de urna electrónica. Se trabajó, aunque era un mandato de ley, para que hubiera voto de personas en prisión preventiva en Hidalgo. Y sobre todo también una propuesta de la consejera Dania, pues de innovar con un sistema de candidatos y candidatas conóceles para que hubiera más información a nivel local en estas elecciones locales. Entonces, no solo hubo una muy buena coordinación, sino que además, como es ya característica del INE, nos dimos la oportunidad de innovar en estos procesos locales. Dania, retomo el tema del presupuesto, que creo que es muy importante en términos de la calidad de la democracia. ¿Cómo garantizar que en los estados se organicen bien las elecciones locales si al mismo tiempo se tiene que estar dando la batalla por el presupuesto? A nivel nacional sabemos que es el Congreso Federal el que da el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, pero en los estados son los congresos locales los que entregan el dinero o el presupuesto de cada una de estas entidades o institutos. Sí, es correcto. Y la verdad es que es un tema que se vincula directamente con la autonomía e independencia de las autoridades electorales, en este caso locales, porque tiene que ver con el poder hacer las actividades que tienen encomendadas constitucionalmente y legalmente. Entonces eso es fundamental. Mencionaba yo 3 entidades federativas específicas que tuvieron problemas presupuestales y eso sí puede llegar a tener un impacto en las elecciones. En el caso de Aguascalientes, en este proyecto que hicimos, que mencionaba el consejero Ruiz Aldaña, de candidatos y candidatas conóceles, el OPLE no estuvo en posibilidades de aportar ningún recurso económico para poderlo implementar y esa fue una plataforma muy importante para la ciudadanía porque implica que la gente que va a votar pueda hacerlo teniendo pues una información relevante y puedan emitir un voto informado. Nosotros tuvimos que asumir esos costos. También en el caso de Aguascalientes tuvieron muchos problemas para poder hacer la suscripción del convenio de coordinación que se hace con el INE, específicamente el anexo financiero. Hasta que les dio el gobierno del estado una ampliación presupuestal en febrero, pudieron hacer esta suscripción. Y eso va más allá de la suscripción del documento, sino que ahí nosotros hacemos también la planificación de las actividades y eso va retrasando todas las actividades que tenemos que llevar a cabo de forma conjunta y también va generando más presión en lo que tenemos que realizar y va quitando tiempo de planificación que se había tenido ya con antelación. En el caso de Durango, ya lo decía, con relación al PREP, que es importantísimo que se tenga también un PREP para la ciudadanía, para generar confianza en la propia gente el día de las elecciones y hasta el día siguiente, que es cuando termina de operar el PREP. También, pues bueno, ¿qué se dice, no? De la impresión de boletas electorales, producción de materiales. Bueno, pues si no tenemos boletas, ¿cómo la gente va a ejercer su derecho a votar? En ese caso también hay que decir que tuvimos un acompañamiento muy virtuoso desde el INE con el OPLE, porque de forma conjunta no solamente logramos que le pudieran dar ese recurso, sino sobre todo se vio lo benéfico de este Sistema Nacional de Elecciones, porque lo que dijimos es, hay algunos materiales que les vamos a dar en comodato para apoyar también al organismo público local electoral y así bajar los costos que tienen las personas del OPLE para poder implementar, ¿no?, este proceso electoral. Déjame preguntarte, si me lo permites, Dania, ¿tenían problemas presupuestales y al final se solucionaron o hicieron la elección en los estados que había problemas presupuestales con lo que tenían? No, al final, por ejemplo, decía hubo una ampliación presupuestal en el caso de Aguascalientes, también lo hubo en el caso de Durango. El gobierno del estado suscribió como garante los contratos con los proveedores para la impresión de boletas, para los materiales. Entonces, al final se fue solucionando, pero con una presión excesiva.
cuando de por sí ya pues se tiene un estrés considerable en el marco de un proceso electoral. Es decir, no debería de ser lo normal. No, por supuesto que no. No son condiciones idóneas para sacar adelante un proceso electoral. Consejero Ruiz Saldaña, cuando hablamos, o de qué hablamos cuando hablamos de mejorar o en términos electorales la relación que existe con los OPLES o con los organismos públicos locales. Tú mencionabas cosas muy interesantes como el voto anticipado, la urna electrónica, el voto en prisión preventiva, etcétera. Se podría perfilar, digamos que si hay que mejorar algo en la legislación o las legislaciones electorales, ¿tendría que ser por ahí? Es un gran tema, Rubén, y es una pregunta compleja. Sí hay, yo diría, áreas de mejora. Por supuesto, sería irresponsable decir que ya todo está perfecto. Yo, por ejemplo, haría la sugerencia, sobre todo para los colegas que se quedarán, que puedan introducir en el reglamento de elecciones un control, una revisión, un seguimiento, pues un acompañamiento, como le queramos llamar, con otros sistemas que no están regulados, que son muy importantes también y que están un poco sueltos en cuanto a el control y gestión en los propios OPLES en algunas ocasiones, digo, no en todos. Por ejemplo, el de registro de candidaturas. A veces les colapsa ese sistema. Imagínate estados con muchos municipios. Sé que vigilar que ese sistema se pruebe, se hagan simulacros, opere con seguridad antes de su utilización, es más trabajo para nosotros, pero al final nos conviene que ese tipo de actividades sean sumamente exitosas. O, por ejemplo, el sistema de cómputos. Nosotros tenemos atribuciones constitucionales para revisar, por decirlo genéricamente hablando, el tema de PREPs, que por cierto en estas 6 elecciones fue todo un éxito los PREPs, Sí. en cuanto a tiempo y en cuanto a información capturada y ofrecida a la ciudadanía. Pero esos dos sistemas están sueltos y sería muy útil, muy conveniente que generáramos los incentivos para ir supervisando que esos sistemas los tengan a tiempo los OPLES. Ahí dejo ese par de ejemplos de cómo sí hay áreas de oportunidad, pero en términos generales pues se ha avanzado mucho, hay mucha receptividad, hay mucho interés por escuchar al INE, nos hacen preguntas, consultas oficialmente, la consejera Dania pues ha llevado ese tema desde la Comisión de OPLES y las áreas técnicas pues le dan cobertura técnica precisamente a los OPLES en todo momento. Vamos a hacer un corte muy rápido. Seguimos Democracia en la Mesa. Yekinika motatzintokati itech masewalaltepeme, Tony Moneki wan muixejeco wakeni kualikinixtaliske in masewalme in partidos políticos wan ininaltepe wan ihuakinekiske xiutekitiske. Timasewal oso timasewal kayot inemitziyolewa xitewan tikpewa ome tonalika julio wan tamiti usempualwan se tonalika xitatzintoka itech ine.mx. No ine semitayekantok techixpoa wan techsentilia. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Regresamos, Democracia en la Mesa del Instituto Nacional Electoral. Tocábamos el tema, consejero Ruiz Saldaña, de los presupuestos. La consejera Rabel nos explicó una parte muy importante de esta condición en la que también se llevaron a cabo los comicios locales de junio pasado. Pero, ¿qué más tendría que ocurrir en materia presupuestal? ¿Cuál es el papel de las instancias jurisdiccionales respecto de estos presupuestos que pues a veces se dan y a veces no se dan, ¿no? para los organismos locales? Gracias, Rubén, por esta pregunta. Yo creo que es un tema también muy importante. Sin duda, las instituciones jurisdiccionales o judiciales
deben de jugar un papel sumamente relevante ante estas lamentables omisiones de los congresos locales, en nuestro caso pues, la Cámara de Diputados y Diputadas, incluso de los ejecutivos locales, porque hay veces que esos recortes llegan desde las oficinas de las áreas que apoyan a los gobiernos estatales y no necesariamente desde los congresos locales. Pues el papel de los órganos jurisdiccionales es muy importante. Nosotros debemos de decirlo, Rubén, consejera Dania, con una dosis de orgullo. La impugnación que presentó el INE ante la Suprema Corte para defender el presupuesto, que por cierto debe estar en acatamiento, y ese es otro tema muy importante que está pendiente, éramos una referencia pues de liderazgo de cómo defender la autonomía de una institución precisamente autónoma, y ha habido otras instituciones del Estado mexicano que nos volteaban a ver en esta lucha que dábamos, entre ellos los soples. Ya hay una sentencia contundente donde claro que obligan a motivar a la Cámara de Diputados por qué esos recortes. Incluso hay unas acciones de inconstitucionalidad, Rubén, previas a la que nosotros nos resolvieron, donde en otro contexto, pero igual de aplicable, se obligaron a autoridades locales a justificar recortes a comisiones estatales de derechos humanos. Fue el caso precisamente de Durango y otra en Morelos. ¿Eso qué significa? Que aunque ha habido arbitrariedad al recortar recursos a autoridades electorales, ya también comienza a haber determinaciones judiciales muy claras, muy contundentes de que eso no lo deben de hacer. Yo en suma haría un llamado para que ese camino de respeto a la autonomía por parte de los poderes judiciales se dé en nuestro país. Hablaba la consejera Rabel sobre estas experiencias que se tuvo en esos procesos locales novedosas, digamos, ¿no? El voto anticipado en Aguascalientes, la urna electrónica en varias entidades, si recuerdo. No, en Tamaulipas, fue en Aguascalientes. Okay. Y el voto en prisión preventiva, además de este programa o proyecto de candidatos y candidatas Conóceles, ¿no? ¿Nos podrías platicar qué pasó con cada una de estas experiencias? A ver, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que celebrar en estos procesos electorales locales. Una tiene que ver con estas innovaciones y otra que quiero mencionar antes de entrar a estos temas concretos de las innovaciones que tuvimos, tiene que ver con el compromiso de la ciudadanía para fungir como funcionarios y funcionarias de mesa electiva de casilla. Sí quiero destacar y también quiero aprovechar para dar un agradecimiento a toda la ciudadanía de estas 6 entidades federativas, porque el 91% de las personas que nosotros capacitamos, que habían salido sorteadas para ser funcionarios y funcionarias de mesa electiva de casilla, acudieron el día de la jornada electoral a cumplir con estas actividades. Únicamente tomamos 9% de personas de las filas. Entonces, esos números son muy buenos, en verdad, y agradecemos mucho a la gente, y creo que eso también refrenda la confianza que se tiene en la autoridad electoral, ¿no? En su propio INE. Creo que es importante, si me permites, consejera, aclarar que cuando se toma de la fila es que alguno de los funcionarios originalmente capacitados no llegó. Exacto. No se presentó. Entonces, la gente que ya está formada, digamos, para ir a votar, de ahí se puede tomar, digamos, solicitar si alguno de los ciudadanos puede ocupar ese lugar, ¿cierto? Es correcto, exactamente. Perfecto. Ahora, respecto al tema de las innovaciones, a ver, tuvimos voto anticipado para personas que no pudieron ir el día de la jornada electoral a votar porque tienen una incapacidad física para poderse trasladar, en el caso de Aguascalientes. También en Aguascalientes, pero además en Tamaulipas, tuvimos urnas electrónicas. Tuvimos también el voto de personas en prisión preventiva en Hidalgo. Estos temas son fundamentales cuando hablamos de derechos humanos porque expanden el derecho a votar, que es un derecho humano. También debemos de recordar que los derechos políticos son derechos humanos. Entonces, es muy relevante. Ahora, hablando de cada una de estas actividades, bueno, quiero decir que en el caso del voto anticipado de personas que no pudieron ir el día de la jornada electoral a votar, lo hicimos de la siguiente forma. La legislación establece que se pueden credencializar en su domicilio aquellas personas que por alguna incapacidad física no puedan ir a los módulos de atención ciudadana. A partir de eso, nosotros tenemos ya
ese listado de personas que se credencializaron en su casa, y a esas personas les preguntamos si querían ejercer su derecho a votar desde su domicilio. Dijeron que sí. Hicimos el listado con 128 personas. Al final votaron 101 personas en esta condición. Desgraciadamente tuvimos 5 fallecimientos, hubo algunas otras personas que ya se encontraban en una situación grave de salud y no pudieron participar, pero para mí lo más relevante de este ejercicio, primero que nada, es decir, 1, sí se puede hacer. Segundo, las personas que están en esta condición sí tienen interés en participar. Y tercero, esto nos sirve como aprendizaje para que en el futuro a lo mejor podamos tener un horizonte más amplio y no solamente pensar en las personas que hayamos credencializado en su domicilio, sino también pensar en aquellas personas que por alguna condición, incluso quizá temporal, no puedan ir el día de la jornada electoral a votar. Y entonces, con eso, garantizar un derecho humano, porque es nuestra obligación como autoridad del Estado dar todas las medidas y condiciones para que la gente pueda ejercer ese derecho. Tuvimos el voto de personas en prisión preventiva en Hidalgo. No es la primera experiencia que tenemos en esta materia, porque hay que recordar que en 2021, por una sentencia de la Sala Superior, implementamos una prueba piloto en 5 cerezos. Y eso fue fundamental porque a partir de eso se hizo la implementación en Hidalgo, que ya no fue una prueba piloto porque su legislación local así lo establece. Pero nos sirvió lo que hicimos en 2021 para decir cuál es la forma ideal para que las personas en prisión preventiva puedan votar. Bueno, pues un voto postal anticipado. Luego también para saber cómo íbamos a conformar la lista nominal, porque desgraciadamente no tenemos nosotros padrones en donde nosotros podamos encontrar el número de personas exactas que se encuentran en prisión preventiva. Entonces tuvimos que relacionarnos muy directamente con las autoridades penitenciarias. Esto sirvió para hacer la implementación de Hidalgo, y digo también con mucho orgullo que fuimos en muy poco tiempo superando las áreas de oportunidad que advertimos en 2021. Por ejemplo, en 2021 no fue posible que tuviéramos observadores electorales. En la implementación de 2022 en Hidalgo sí los hubo. Hubo 4 personas que hicieron observación electoral. En 2021 no pudieron entrar representaciones de partidos políticos. En Hidalgo sí, entraron 20 representaciones de partidos políticos. Hicimos un reforzamiento en la difusión al interior de los cerezos, porque fue una de las cuestiones que nos observaron algunas organizaciones. Pudimos poner carteles para decir que podían ejercer su derecho a votar las personas en prisión preventiva en los lugares comunes de los cerezos, en donde llevamos a cabo este primer ejercicio en Hidalgo, primer ejercicio local me refiero, porque reitero es el segundo. Entonces creo que eso nos va a servir para cumplir con la sentencia en 2024 que nos dice que para 2024 tenemos que hacer una implementación a nivel nacional para las personas en prisión preventiva, por lo menos para la elección presidencial. Y bueno, y aparte tenemos también el tema de las urnas electrónicas, ¿no? En donde pudimos hacer esta implementación. Pusimos 50 en Tamaulipas, 50 en Aguascalientes. Únicamente tuvimos 6 incidentes, 1 en Aguascalientes y 5 en Tamaulipas. Casi todos tuvieron que ver con cuestiones operativas, por ejemplo, que no se podía imprimir el ticket, entonces cambiamos la impresora, funcionó, o se había congelado la pantalla, reiniciamos el sistema, funcionó de nuevo. Solamente hubo un incidente en Tamaulipas en el cual me quiero detener porque me parece relevante y creo que son de los retos que tenemos que pensar cuando ya no hablamos de una implementación, digamos, tradicional en papel, sino en urna electrónica. Permíteme, regresamos después del corte y nos quedamos con esta muchas gracias. Tema en Tamaulipas. Vamos a hacer otro corte muy rápido y regresamos en un momento más. Democracia en la Mesa. Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No es volar, ni una supervelocidad. Ya me cansé. ¡Oigan! Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y generen políticas públicas para que juntos podamos moldear un mejor futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Regresamos, Democracia en la Mesa. Estábamos con Tamaulipas. Tamaulipas, hubo un caso que no tuvo que ver con la operatividad de la urna que me llamó particularmente la atención, porque lo que ocurrió es que un ciudadano llegó a votar en la urna electrónica, se le dio el código de votación, lo deslizó, se abrió la boleta electrónica en la pantalla y decidió no votar. Se salió de la casilla llevándose el código de acceso y eso impedía que la gente que estaba formada pudiera ejercer su derecho a votar. Al final de cuentas, el presidente de la mesa directiva de casilla logró arreglar esta situación delante de todas las representaciones de los partidos políticos, que sabemos que también están ahí en las casillas, anuló el voto y lo depositó en la urna y con eso permitió que la gente pudiera seguir votando. Pero son de esas cosas que únicamente ocurren cuando se implementa la urna electrónica, porque en una votación tradicional en papel, bueno, pues a lo mejor llega una persona, está en la mampara, ve la boleta impresa y dice, pues ya no quiero votar, puede abandonar la boleta, se la puede llevar, pero eso no va a perjudicar a las personas que están formadas detrás de esa persona. Pero en este caso sí, porque había dejado inhabilitada esa urna electrónica. Entonces, son de esas cuestiones que tenemos que empezar a tomar también como aprendizaje y a partir de eso hacer una capacitación muy específica para nuestro funcionariado para que puedan hacer frente a esas circunstancias. Al final vamos a hacer también nosotros, a través de la Comisión Temporal de Seguimiento de Procesos Electorales Locales, un informe integral en donde pues vamos a tener también no solo la percepción de la implementación, sino pues todas estas cuestiones para ver cómo atender estas áreas de oportunidad. En cualquier proceso electoral el contexto importa, naturalmente, en las nacionales o federales como en las locales. ¿Cómo fueron estos procesos en los contextos preexistentes, no tiene que ver con las elecciones, consejero Ruiz Saldaña, de, por ejemplo, violencia en los estados, en estos 6 estados? Porque es algo que recurrentemente se dice. Hay violencia, ¿va a afectar o no va a afectar en los procesos electorales? ¿Cómo analizaron ustedes en la comisión y el propio instituto con los OPLES estos contextos realmente existentes? Fíjate, Rubén, que para estos 6 procesos electorales locales yo diría no fue propiamente tema el de la inseguridad, no es un secreto para nadie, es que hay en efecto en el país un contexto, pues lamentablemente de violencia, pero nosotros pudimos operar bien, se pudo salir a campo, obviamente siempre con las previsiones, donde lamentablemente, y sé que no es el tema, no hubo el acompañamiento que era necesario, fueron las elecciones extraordinarias de Chiapas, poquito antes de las elecciones de las que estamos hablando, el 5 de junio pasado. Entonces, ahí sí creo que vale la pena decirlo en esta ocasión. Esperábamos más como institución electoral de acompañamiento. De hecho, no se pudieron celebrar algunas de las elecciones extraordinarias por falta de condiciones de paz social, de seguridad. Entonces, en resumen, el 5 de junio se pudo lograr trabajar bien, pero el contexto de las extraordinarias de Chiapas, muy cercano a las elecciones de las que hablamos, no fue el caso. Hay 2 temas que me parece que son importantes que trabajemos en esta mesa. Las noticias falsas con frecuencia buscan afectar los procesos electorales. Me da la impresión, y hay datos, que en estos 6 procesos locales no influyeron, y hubo noticias falsas, pero no influyeron realmente el comportamiento de los ciudadanos o pues esta lógica de buscar atemorizar a la gente que no vaya a las urnas. ¿Es correcta esta apreciación? Tengo la impresión que sí, pero que también ha ayudado mucho el esfuerzo que se ha hecho por parte del INE para combatir las noticias falsas. Yo reconozco mucho el esfuerzo que se ha hecho desde la Coordinación de Comunicación Social para hacer una detección, un monitoreo de posibles noticias falsas e inmediatamente hacer la verificación y en su caso en redes sociales poder hacer desmentidos. Creo que eso es fundamental. La ciudadanía me parece también que ya está volteando a ver
a los sitios oficiales cuando ven alguna información sospechosa para hacer ellos mismos esa verificación y volverse agentes activos en el derecho de acceso a la información y no solamente pasivos. Y eso es fundamental y en esa tarea creo que ha apoyado mucho el trabajo que se ha hecho a través del proyecto Certeza también del INE, así es que me parece que eso logró minimizar el impacto de noticias falsas también en estos procesos electorales locales. Ojalá que se logre para procesos futuros. Un último tema, consejero Ruiz Saldaña, el conteo rápido. Los conteos rápidos han dado certeza desde hace un tiempo importante, considerable, para que se sepa en la misma noche de la elección las tendencias de la votación. ¿Cómo ocurrió en esta vez en las 6 entidades y quién organizó el conteo rápido? Pues se trata de un caso más de éxito, diría, de lo que hace el INE junto con los organismos públicos locales, y ya es un modelo muy ensayado, el de los conteos rápidos. Fue un acierto introducirlo por parte del INE en el reglamento de elecciones para las gubernaturas. En esta ocasión se tuvieron resultados a muy buen tiempo, a pesar de ser entidades federativas complejas para levantar la muestra del conteo rápido. Por ejemplo, Oaxaca es sumamente complejo, el propio estado de Quintana Roo. Y te podría decir que gracias al trabajo de expertas y expertos científicos en estadística, pudimos ofrecerle a la ciudadanía ese elemento valiosísimo de información oficial preliminar que después se confirma tanto con los PREPs como con los los cómputos que se realizan. Entonces, se trata de una oportunidad de dar certeza a las elecciones, y yo incluso me he permitido proponer que este modelo de conteos rápidos lo presentemos en otros países para que vean lo que hacemos en nuestro país al respecto. Bueno, 6 elecciones en 6 estados el 5 de junio pasado: Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes e Hidalgo. Y las 6 arribaron exitosamente a su final el día mismo de la jornada electoral. Muchísimas gracias, consejero Ruiz Saldaña. A ustedes. Consejera Rabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. A ustedes, gracias y hasta la próxima.